Los dos últimos libros que he publicado son Parir el alba, antología con estudio crítico de la poesía de Gioconda Belli, y Este pobre cuerpo, traducción con un estudio introductorio sobre Juliana Tedeschi. Parir el alba es fruto de la concesión del 32º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que concede la Universidad de Salamanca con Patrimonio Nacional. A lo largo del verano de 2023, junto a la escritora nicaragüense, estuve seleccionando poemas de toda su trayectoria y juntas hicimos este compendio que contiene también una bibliografía actualizada, varios poemas inéditos de su etapa en España, en Madrid, y un estudio teórico crítico que hace un repaso por toda la historia cultural y política de Nicaragua, así como por la trayectoria intensa, versátil, polifacética de Gioconda Belli. Fue realmente una labor muy enriquecedora y muy intensa la de trabajar, y por supuesto un privilegio, junto a Gioconda Belli, una mujer a la que admiro no solo por su capacidad estética, creadora de mundos, fabuladora, sino también por su agencia política. Me interesa mucho la mirada de género feminista de Gioconda Belli, que es capaz de combinar algunas premisas del feminismo de la igualdad, del feminismo anglosajón, de los derechos de las ciudadanas, junto a algunas variables o características del ecofeminismo y del feminismo francés o de la diferencia. Admiro profundamente además su sentido de la justicia social, de la igualdad, en contra de cualquier tipo de discriminación y de autoritarismo. Su poesía, también su prosa, se caracterizan por la libertad, por la imaginación como uno de los centros principales de su obra, y también, por supuesto, por la creencia o la fe en que los pueblos pueden ir mejorando, en que la sociedad y el mundo puede encontrar restos de humanidad allí donde no se espera. Es por esto que su defensa de la dignidad, de la alegría, de la vitalidad también, me parece admirable, y fue realmente un lujo poder trabajar con ella. El segundo libro que publiqué en el año 2024 es Este pobre cuerpo de Juliana Tedeschi. Se trata de un testimonio de campo de exterminio nazi. Juliana Tedeschi era una lingüista que fue apresada en Turín junto a su marido y pasó casi un año en el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. Este libro es fruto de ese confinamiento, de ese aislamiento o enclaustramiento. ¿Y por qué me pareció interesante publicarlo? Bueno, primero porque no tiene nada que ver la vivencia de una mujer en un momento de violencia extrema como es el del Holocausto, el del genocidio nazi, con la de un hombre. Y además porque estamos muy acostumbrados a leer, investigar, explorar y trabajar textos de hombres como los de Primo Levi, por supuesto, el testimonio modélico de Levi, o como, por ejemplo, el de Antelme o los de Jorge Semprún. Sin embargo, no hay, en el caso del exterminio nazi, tanto texto de mujer. Si lo hay, por ejemplo, si pensamos en las dictaduras militares del Cono Sur, pues el texto Una sola muerte numerosa de Nora Strejliewicz, o Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calveiro. Sin embargo, no había tanto sobre este periodo siniestro de la historia europea. Por eso me pareció interesante explorar algunos temas como la menstruación, la corporalidad y el pudor, el embarazo y la maternidad en un campo, la posibilidad de crear redes de afecto y solidaridad entre mujeres, de sororidad, la competencia también que se da entre las mujeres, motivada por supuesto por las carceleras. También es muy interesante la idea o noción de las perpetradoras, que no siempre fueron hombres, hubo también perpetradoras mujeres. Y todos estos matices a partir de la filosofía y la política latinoamericana, europea. Está escrito a la luz de los estudios, por supuesto, de Walter Benjamin, de Todorov o de Hannah Arendt. Pero no me gustaría dejar pasar algo. Este libro que fue editado por Eolas y por Héctor Escobar, al que agradezco su apoyo a un tipo de textos, digamos, periféricos en su colección Ursa Minor, no quería dejar de mencionar, decía, el exterminio
las atrocidades cometidas en este momento en Palestina o en Gaza. De hecho, en el momento en el que estaba revisando las pruebas, decidí dedicarlo a las mujeres y a los niños de Palestina, que en este momento están sufriendo en un efecto absolutamente ominoso y de vuelta de la historia los efectos o las repercusiones de ese exterminio nazi y de cómo se ocuparon sus tierras. Por eso es importante reflexionar desde un punto de vista humanístico, teórico, filosófico y literario sobre textos creados por mujeres que abren otros caminos y que iluminan nuestra historia reciente desde otras perspectivas. Como lectora, investigadora y profesora, creo que me identifico especialmente con el ensayo cultural, en sentido amplio. Esto es un ensayo que sea capaz de hacer reflexionar o interpelar desde un punto de vista conceptual o de contenido, pero que no deje de preservar el componente estético, de cuidado del lenguaje y de forma. Puedo poner un ejemplo, Hélène Cixous, La risa de la medusa, por ejemplo, la ensayista francesa última ganadora del premio Formentor. O, por ejemplo, Silvia Molloy, la investigadora argentina, Beatriz Sarlo, otro gran modelo para mí. Es decir, hay una reflexión que puede partir del documento y de la academia, pero que tiene vuelo propio, tiene un vuelo poético especial y cuida el estilo. Esa es el ensayo, desde luego, como lectora y como escritora, es uno de los géneros que más me interesa. Entre las españolas, pues puedo mencionar a Remedios Zafra, por ejemplo, o a Marina Garcés, como dos autoras que admiro. En cuanto a otros géneros que me interesan, pues como profesora, yo destacaría el relato, es algo que funciona muy bien en las clases de literatura, la narrativa de lo breve, desde clásicos como Felisberto Hernández, Elena Poniatowska, Rosario Ferré, recientemente editada por La Navaja Suiza, sus cuentos, Los papeles de Pandora, que son absolutamente geniales, hasta José Ovejero, por ejemplo, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Fernanda Trías, Eloy Tizón. Pero el género que más me gusta en la condición de lectora, digamos, de lectora por placer, es la poesía, porque me supone un reto, siempre supone un desafío en todos los sentidos, debido a la ininteligibilidad, que es una de las marcas de la poesía, a esa barrera y a esa, digamos, a ese paréntesis en el que lo verbal te sumerge y se deja a la libertad, a la imaginación, a la fábula. Creo que la poesía es de los géneros más sugerentes, de los más difíciles y herméticos, pero precisamente de los que tienen una mayor potencialidad, como diría Marina Svetaeva. Tienen la potencialidad de una pregunta o de un interrogante que no se termina nunca de responder y en torno al cual gira el lenguaje de mil maneras posibles, con un centro, un nódulo, que es el misterio. Bueno, de entrada creo que hay tres mundos, tres ámbitos que no están en contacto estrecho y deberían estar en comunicación constante, a mi parecer. Estos son el mundo o gremio de los libreros, el de los editores, el mundo del libro, la industria del libro, y también el dominio académico o universitario, a lo que se podría añadir, por supuesto, la cuestión de la gestión cultural y también de los talleres literarios y de la traducción incluso. Hace unos años en la Universidad de Salamanca llevamos a cabo un congreso en el que se mostró que si hubiera un diálogo más simbiótico entre todos estos sectores, realmente se podría identificar muy bien qué autoras hay que recuperar desde un punto de vista editorial en las clases, en los congresos, en las traducciones, qué autoras del pasado hay que recuperar, porque esa es una de las posibilidades dentro de las dinámicas feministas, dar visibilidad a las autoras del pasado, pero también se podría identificar qué es lo que se está escribiendo en este momento y merece la pena ver la luz de las autoras, de las creadoras. Desde luego en mis clases utilizo una dinámica de discriminación positiva. Creo que la agencia política es fundamental también y hay que dar un pequeño impulso o un pequeño empujón para hacer evolucionar las mentalidades. Así que yo en mis clases utilizo un canon o un programa paritario desde el año 2007, en que fui profesora en la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Trato de equilibrar las lecturas y que siempre haya el mismo número de autoras que de autores. Por supuesto, esto es más complicado en el pasado, buscar autoras en el siglo de oro, por ejemplo, o en la literatura colonial, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz o María de
Zaya, sin ir más lejos. También es más difícil hacerlo en el siglo XIX, pero tenemos, por ejemplo, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Clorinda Mato de Turner, a Flora Tristán, a Juana Manuela Gorriti, etc. Entonces, solamente se trata de voluntad. Cuando hay una voluntad como investigadora, como profesora, como traductora o editora, de equilibrar esa balanza, se puede conseguir. Y hay auténticas joyas, hay cosas realmente valiosísimas en la literatura del pasado. De la misma manera, cuando se trabaja sobre, o se explora, o se investiga, o edita literatura de hoy, hay que tener siempre esa mirada de género que de alguna manera trate de equilibrar la balanza. Tardaremos tiempo en ver esa paridad y en dar visibilidad a todas las autoras que merecen tenerla, pero creo que con esa pequeña ayuda política, que ojalá no fuera necesaria, pero creo que lo es, se podrá conseguir un canon mixto de lecturas.